Hola a todos, soy Zetadolf, y hoy les traigo la segunda parte de ¿qué hubiera pasado si Dabura bueno del paraíso era canon y lograba revivir? Después de mucho tiempo por fin está presente esta continuación. Recuerda ver la parte anterior para entender y luego regresa a esta. Como seguirme en mis otras redes de la descripción y si gustas donar a mi PayPal, Super Chats o volverte miembro. Mucho más agradecido con el aporte. Y comencemos. Después de un año de ayudar a Trunks a salvar su futuro, Goku se habría dirigido al palacio de Zeno-sama con el botón que este le entregó para preguntarle sobre la realización del torneo multiversal que la primera vez que lo conoció le dijo que iba a hacer. Zeno recordaría dicha idea, por lo que le encarga a Daishinkan ponerse en contacto con los ángeles y dioses de los universos para reunirse y hablarles del asunto. Tras ser contactados, terminarían apareciéndose para recibir algunas explicaciones, donde por parte del universo 11, traían a un candidato al puesto de Hakaishin. Daishinkan lo pondría a pelear contra Goku para dar un ejemplo a los demás de un avance. La batalla terminaría con Goku en Super Saiyajin Blue accediendo al Kaioken, pero Daishinkan los detendría al considerarlo suficiente y que guardaran esas energías para el verdadero encuentro, el cual se realizaría dentro de las siguientes 40 horas, y que universos como el 1, 5, 8 y 12 quedan descartados de participar por su alto rango de mortalidad. Toppo daría la espalda para marcharse y aclarándole a Goku que todavía hay alguien más poderoso que los dos con el nombre de Jiren. Esto dejaría sorprendido a Goku, y así todos regresarían a sus respectivos universos para el reclutamiento de 10 guerreros. En la Tierra del universo 7 tendríamos a Dabura ocupando el lugar de Majin Buu por quedarse dormido, y Vegeta habría entrado a entrenar en la habitación del tiempo, como Goku por su parte habría tenido un previo entrenamiento con cada guerrero para ponerlos a prueba. Cumplido el tiempo, todos reunidos serían teletransportados a la arena del torneo, en donde se dictaría el comienzo de las batallas en las que cada guerrero se dividiría. Goku sería atrapado por Link, pero se convertiría en Super Saiyajin Blue para empujarlo fuera de la plataforma donde este último pretendía arrastrarlo. Así después junto a Vegeta combatirían a los guerreros del universo 9, terminando por eliminarlos junto al trío de peligro y siendo el primer universo en eliminarse. Los protagonistas dividirían sus caminos, donde Dabura había tenido un encuentro con algunos participantes del universo 10 como Nappa, Lilibeu, Murisan, Murichin, de quienes se encargaría de derribar gracias al gran poder de este. Krillin y 18 habrían combatido contra Shousa y Mayora, habiendo derribado a ambos, pero Frost tomando distraído a Krillin lo elimina. Rochi y Tenchin-Han eliminarían a Pricho, y posteriormente los encararía parte del universo de Kitela, donde en conjunto a gracias al corazón purificado de Rochi, enfrentarían a Shansa, Kawaii, Darkori, Mona y Ganos. Goku estaba llevando a cabo su batalla contra Caulifla Super Saiyajin 2, hasta que Kale intervino transformándose en Super Saiyajin legendario. Por otra parte Hit y Abe se encargaron de Nigris y Naridama, donde parte de las tropas del orgullo habían ido en contra de estos. Dabura había llegado a juntarse con Gohan y Piccolo para enfrentar a otros participantes del universo 10, siendo Gilcol, Jirasen, Mechiop, Rupal Tiobuni, encargándose de todos ellos, y con dificultades Gohan habría puesto fin expulsando a Obuni y lamentándose por lo que le iba a suceder a su universo y la razón de su pelea. Goku había pasado al Super Saiyajin Blue para contraatacar a Kale, mientras Vegeta y los androides 17 y 18 estaban batallando contra el universo 2 del amor. Rochi y Tenchin-Han habrían llegado a descubrir que hay un francotirador lanzando ataques por doquier, por lo que se lanzarían en contra de Pram, tirándole Rochi un Kamehameha, el cual este último absorbería y se lo regresaría. Tenchin-Han descubriría al que lo está recargando, y parte por atacar a Jarmira y expulsarlo con un Kikoju. Mientras que el Dr. Rota había aparecido para interrumpir el encuentro entre Rochi y Pram, donde Rochi nuevamente con un Kamehameha empujaría al Dr. Rota enfrente de Pram para empujarlos a los dos y eliminarlos del torneo. Ribrian, Roshi, Kakunsa, Saroin, Zarbuto y Rabanra habían recargado al máximo sus poderes del amor, donde Gohan, Dabura y Piccolo habrían llegado donde Vegeta y los androides para ayudarlos a eliminarlos más rápido. 17 por sí solo se encargaría de Kakunsa y Vikal, Dabura, Gohan y Piccolo se enfrentarían a los hombres transformados, y Vegeta y 18 en contra de Ribrian y Roshi. El Yadratiano Yimisu por su parte
parte, había eliminado a Ten Shin Han al notar que era de los más débiles presentes del universo 7, y aprovechó su descuido tras derrotar a Harmira, al cual no pudo alcanzar a salvar. Posteriormente arremetería contra Rochi, pero Kame Sennin, pese a recibir una cantidad de golpes de este con su teletransportación, se aprendería bien el patrón de movimientos que hacía. Así que Rochi recogería unas rocas sueltas, debido a los destrozos recibidos del torneo por los masivos encuentros, lanzaría algunas hacia donde Jimisu se aparecía con frecuencia, consiguiendo golpearlo en el rostro en una de sus apariciones. Así el maestro se lanza a atacarlo sin dejarle hacer una reacción inmediata para ponerlo en problemas. La mayoría del universo 2 ya estaba siendo derrotado por el otro lado, donde Vegeta con un Gallic-Ho había empujado a Ribrianne para derrotarla. Pero Jimisu escaparía del encuentro contra Rochi, teletransportándose hacia su compañera para salvarla y ubicándose cerca del ki de otro guerrero que memorizó para que ellos reposen y puedan atacar juntos al anciano. Hitikiabe, quien este último alcanzó el Super Saiyajin 2 por las complicaciones, habrían expulsado a Zoirei, Kokote, Bon, Topper, Kettle, Kunzi y Caseral. Dispo entonces entraría a desafiarlos, mientras que Kale y Caulifla se fusionaron con los Potala para dar nacimiento a Kefla y poner en problemas a Goku, quienes estaban equilibrados. Vegeta y los demás del universo 7 que quedaban de pie terminarían dividiéndose para enfrentar a los otros universos, Rochi, Dabura y los androides, consiguiendo entre ellos derrotar a Magikayo, Katopesla y Viara. Mientras que Koitsukai, Bolareta, Panchia y Paparoni se habían fusionado en Aniraza para enfrentarlos. Gohan, Piccolo y Vegeta se enfrentan a Botamo, Madeta, Frost, Saonel y Pilina, así Gohan consiguiendo encargarse de Botamo gracias al cuento de la experiencia de su padre, como ayudando a Piccolo contra los Namekianos, y Vegeta eliminando a Frost y Mageta. Dispo por su parte, mientras avanzaba la batalla contra Hitikiabe, al verse complicado porque Hit consiguió adaptarse a sus movimientos y la ayuda de Kiabe, había expulsado su máximo poder, consiguiendo sacar a Kiabe del ring. Kefla se había percatado de aquello y de cómo sus otros compañeros habían sido sacados de la plataforma, así ella abandonando su encuentro contra Goku y yendo a ayudar a Hit contra Dispo. Kefla, ya estando en Super Saiyajin fase 2, sería bastante veloz, y Hit la apoyaría logrando detener a Dispo, donde Kefla con una gran ráfaga de energía lo empuja hasta dejarlo fuera. Aniraza había conseguido expulsar a la androide 18, mientras que Rochi y Dabura seguían intentando manejarlo. Gohan, Vegeta y Piccolo irían a ayudar, pero Piccolo habría sido empujado fuera de la plataforma sin percatarse del porqué. Gohan reaccionaría de inmediato y diría que tal vez tenga que ver con ese par de sujetos del universo 4 que no eran visibles. Por lo que empiezan a arrojar varias ráfagas de energía hacia los escombros para levantar polvo y dejar que se vean, así logrando descubrir a Gamisaras, del cual Vegeta decide encargarse. Desprevenidamente Gohan es golpeado por hacia afuera, pero Goku con su teletransportación había llegado a salvar a su hijo y regresar donde Vegeta y decir que fue un milagro que Kefla justamente haya abandonado la batalla. Los tres Saiyajin llegarían para ayudar contra Aniraza, en donde Rochi ya se encontraba desgastado y se aislaría para recuperar energías. Mientras que 17 les contaría a los demás su plan, en donde Goku y Vegeta pasan al Super Saiyajin Blue, y Vegeta carga un Gallic-Ho, Gohan y Goku un Kamehameha, y Dabura fuego de su boca. Así 17 saltando hasta el núcleo de Aniraza y derribándolo, eliminando al universo 3. Quedarían Jiren, Toppo, Kefla y Hit para hacerse cargo, pero se olvidarían de Rochi al confiar que estaría seguro, y allí nuevamente aparecería Jimisu junto a su compañera Ribrianne para enfrentarlo. Donde Damon en el camino también se había sumado a ayudarlos porque no es alguien que deberían subestimar. Goku iniciaría su combate contra Jiren, mientras que Kefla y Hit estaban enfrentando a Toppo, quedando los del universo 7 pendientes de ver cómo van las cosas, esperando que entre ellos se desgasten para luego derrotar más fácil a quien quede. Goku por su lado no conseguiría hacerle daño a Jiren, ni siquiera con su Kaioken por 20, donde retrocedería para llegar a pedirle a sus compañeros ayuda con formar la Genkidama. Pero a la distancia vería como Rochi se estaba enfrentando a Ribrianne y Jimisu, evadiendo de una forma tan relajada sus ataques y contraatacándolos pese a la teletransportación y el poder del amor de la otra, como viendo algunas chispas que le harían notar que debía tratarse un guerrero misterioso del universo 4. Al observar más detenidamente, decidiría pedirle algún consejo, pero que teniendo a Jiren presente sería difícil. Ve Goku, esperaré. Goku se quedaría sorprendido porque había dicho un poco más alto lo que pretendía, así que con la teletransportación decide ir
ir a ayudar a su maestro que aún estaba recuperándose, donde con un Kamehameha derriba a Riverian, y Rochi con una patada en el rostro saca a Dimisu del torneo, eliminándose el universo 2. Mientras que Rochi, guiándose por su audición, atrapa con sus dedos a Damon y lo lanza hacia afuera, eliminando al universo 4, preguntándole a Goku por qué abandonó su encuentro contra Jiren. Goku dijo que su oponente esperaría, pero vio a lo lejos cómo se estuvo enfrentando a esos 3 participantes, que incluso Vegeta y Dabura tuvieron que esforzarse más en combatir. Rochi entonces le diría que tiene que recordar el consejo que le ha dado cada maestro que tuvo durante sus entrenamientos, y que a estas alturas no le importa perder con tal de que decidirá mostrarle una base de cómo combatir a Jiren sin la necesidad de fuerza bruta. Goku se teletransporta junto a Rochi donde Jiren, así decidiendo Rochi lanzarse contra el marciano, quien arroja un golpe en contra del maestro, el cual es esquivado al igual que los posteriores, consiguiendo con una patada empujar a Jiren, quien decide ponerse más serio y golpearlo más fuerte para sacarlo del ring. Así Goku, viendo claramente lo sucedido, decide reflexionar y tranquilizar un poco más su mente, regresando a su forma base y diciéndole a Jiren que vaya y lo ataque. Jiren procede a atacar, donde Goku cambia sus ojos a plateado y lo esquiva, comenzando un combate más movido que llamaría la atención de los demás, como a Bills, haciéndole confesar al resto que se trataba del Ultra Instinto. Por otra parte, Hit con su técnica de paralización sumado a un poderoso ataque de Kefla, habían herido demasiado a Toppo y hasta habiéndolo superado, quien muy molesto accedería a su forma Hakaishin, con la cual ambos guerreros del universo 6 ya habiendo desgastado energías, serían derribados y eliminándose el universo 6. Vegeta, impactado por dicho poder y ya consciente del nuevo alcanzado por Kakaroto, decide no ocultar más y expulsando mucho más allá del Super Saiyajin Blue, alcanza el Super Saiyajin Blue Evolution. Así diciéndole a sus demás compañeros que todavía no intervengan, lanzándose a luchar en contra de Toppo, quien todavía con su aura y técnicas de Hakai estaba provocando destrozos en el torneo. Por otra parte, luego de conseguir presionar más a Jiren, Goku llegaría a perder el Ultra Instinto y sería empujado bastante lejos, en donde Gohan y 17 lo salvarían para dejarlo en un rincón, y Gohan le daría un poco de su poder para que de a poco pueda recuperarse. Así Gohan, 17 y Dabura se unirían para enfrentar a Jiren y ganar el mejor tiempo posible para que Goku se recuperara. Vegeta se desesperaría un poco al ver que Kakaroto perdió su nuevo estado, por lo que trataría de acabar lo más rápido posible contra Toppo para frenar que este o Jiren consigan expulsar a Goku, donde Vegeta terminaría cargando todo su poder para hacer la explosión final, la cual conseguiría empujar al candidato Hakaishin hacia fuera de la plataforma y dejando solamente a Jiren como la amenaza. Dabura, mientras ayudaba a sus compañeros, escupía cerca de algunos alrededores para al menos poder reducir las posibilidades de donde Jiren pudiera pisar, pero eso también sería un riesgo para Gohan y 17, quienes pese a no tener un poder como el del guerrero del universo 11, debido a la estrategia y trabajo en equipo conseguían ponerlo en aprietos. Goku y Vegeta se pondrían de pie, en donde Goku accede al Super Saiyajin Blue Kaioken por 20, y Vegeta nuevamente al Blue Evolution, uniéndose para enfrentar a Jiren. Debido a que Jiren ya consiguió desgastarse anteriormente, así pasando unos minutos, al menos no cronológicamente, al torneo GG, donde 17 decide darles un tiempo a los demás de recuperarse, lanzándose enfrente de Jiren para cargar energía y autodestruirse, causando una explosión que a Jiren lo rasguñaría un poco. Pero Jiren sin lamentos decide volver al ataque, en donde Gohan y Vegeta serían sacados de la plataforma, quienes antes de conseguir aparecer en las gradas, le darían el resto de su energía a Goku por ser la última esperanza. Goku nuevamente se lanzaría al ataque, mientras que Dabura estaría mirando con el objetivo de al menos quedarse dentro de la plataforma en caso de que Goku consiga sacar a Jiren junto a él, donde pasados algunos minutos, Goku nuevamente accedería al Ultra Instinto, pero esta vez en su modo reflejo, sorprendiendo al resto de los presentes, como Bills reaccionando a que por fin lo logró. Así Jiren terminaría por expulsar su máximo poder de una vez, en donde Goku le llevaría la ventaja, pero llegaría al punto de perder su Ultra Instinto por todavía no estar acostumbrado a dicho poder, y Jiren reaccionaría empujándolo con el propósito de sacarlo, pero una ráfaga de energía llegaría a salvarlo, tratándose del androide 17, quien en realidad nunca murió debido a que se le fue retirada la bomba con el deseo de Shenlong. Dabura y 17 se unirían para aprovechar una oportunidad de ya combatir a un débil
debilitado Jiren, donde después de estar moviéndose a grandes velocidades, estarían chocando ráfagas de energías. Goku vuelve a levantarse y se teletransporta para aportar con un Kamehameha, lo cual no era suficiente, pero Dabura ya se estaba preparando habiendo escupido cerca para crear una grieta en donde Jiren se cayera, pero que era probable que reaccionara a tiempo, así que habría que sacarlo a la fuerza. Goku y Dabura se ponen de acuerdo en ser ellos, mientras que 17 activaría una barrera androide y resistir por mientras. Una vez soltada la roca por lo que Jiren se encontraba, Goku y Dabura se lanzan al mismo tiempo para agarrarlo con el propósito de llevarlo al vacío. Pero Jiren tampoco se quedaba tan atrás y se empujaba hacia algunas paredes de las que con su espalda pudiera sostenerse, pero Dabura escupía fuego para conseguir que se resbale. Pese a eso, Jiren seguía poniendo resistencia, donde Dabura y Goku decidirían incrementar sus auras lo más que pudieran. Goku ya casi no podría ir al Super Saiyajin, por lo que sacaría aunque pudiera un triple Kaioken con tal de empujar más al oponente. Así los tres serían expulsados de la plataforma, quedando 17 de pie en el torneo, mientras que el universo 11 habría sido erradicado. Con la victoria del universo 7 e invocado Super Shenlong mediante las super esferas, el androide 17 pediría restaurar los universos que fueron eliminados. Así regresando todo a la normalidad y posteriormente regresando hacia la Tierra, donde en Corporación Cápsula se celebraría el triunfo, sumado a que pudieran compartir con Bura, debido a que su nacimiento fue dentro de las horas del reclutamiento, donde no se pudieron enfocar en la nueva niña. Y hasta aquí queda la teoría del demonio angelical, porque de momento prefiero esperar a ver si la saga de Granola podría ser la última para no quedar tan corto con contar la de Broly. Pero recuerden que entrando en el canal pueden encontrar muchísimos videos como este para no preguntar a cada rato cuando saco algo nuevo o continúo dicha historia. Recuerden estar suscritos y bajar ese porcentaje de no suscriptores que ven mis videos. Hasta la próxima.